buenas noches. El Bus Colombia recorrió durante las últimas 2 semanas 12 ciudades de nuestro país para hablar con los ciudadanos sobre sus principales problemas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Desempleo, salud, falta de agua potable y calidad del aire fueron los temas que abordamos con gente del común y expertos. Miremos, por ejemplo, lo que encontramos en materia de empleo en las ciudades en las que, según el DANE, tienen una mayor tasa de desocupación. Quibdó, en Chocó, históricamente ha sido una de las ciudades con mayor desempleo en el país. Hoy allí hay al menos 70.000 personas que viven de la informalidad y más de 13.000 están cruzadas de brazos esperando una oportunidad. Muchos de ellos son jóvenes como Yornelis. Hay cantidades que andamos buscando empleo, pero no hemos podido conseguir. En ciudades como Ibagué el panorama no es muy distinto. Prueba de ello son Valentina y Julio, una joven pareja que tiene que velar por el futuro de su pequeño Emmanuel. Ella contadora y él todero. Casi día de por medio busco empleo, por cajas de compensación, por medio del Estado también, informales por OLX, por internet y nada. A lo que sea me le mido, he buscado trabajo en todo lado, como le digo, en todo lado he buscado trabajo y no he encontrado en el momento. En Armenia, mientras tanto, a Mericruz muy poco le ha servido su carrera como técnica logística. A sus 33 años ya perdió la cuenta de las hojas de vida que ha entregado y hoy vende tinto, avena y empanadas para mantener a sus 3 niños. Toca caminar mucho con este carro para poder sobrevivir. En Valledupar también es común encontrar en las calles decenas de vendedores informales. Aquí el trabajo es bastante difícil, aquí vivimos desde el rebus, mejor dicho. Siempre hemos trabajado aquí en la calle porque aquí en Valledupar no hay fuente de empleo de ninguna especie. Pero, ¿cuáles son las causas de este problema? El Bus Colombia habló con los expertos. En el Chocó tenemos una situación muy compleja. Primero que todo, tenemos un desarrollo empresarial que es insuficiente. Ibagué, ustedes saben que hace algunos años se caracterizó por ser un importante productor textil, pero con el desarrollo de los tratados de libre comercio, más el contrabando y otros factores de índole macroeconómico, este sector se ha venido debilitando. Aquí tenemos más del 70% de quienes laboran en la informalidad. Empleo es aquel empleo digno, decente, que genera crecimiento en la familia, que tiene por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente. Por eso, los miles de desempleados y los trabajadores informales le hacen un llamado al próximo presidente para que la creación de más trabajos dignos sea una de sus prioridades. Y por eso, precisamente, les preguntamos a los candidatos cuáles son sus propuestas para generar más empleos. Estas fueron sus respuestas. Formalización, y la formalización empieza porque haya micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que puedan generar ese empleo, y para poderlo generar necesitamos que la carga de impuestos no sea asfixiante, que los trámites no sean asfixiantes, que haya una verdadera condición de generar empresa en Colombia y que eso sea un dinamizador del empleo. Si las energías son un sistema de negocio particular, cuando hoy podríamos tener energías limpias distribuidas casi que gratuitas, estás quitando posibilidades de trabajo. Cuando concentras la tierra fértil de Colombia en manos de 5.000 amigos de narcotraficantes que no producen nada, estás quitando 2 millones de puestos de trabajo. Y cuando no permites que la sociedad pueda estudiar a partir de su juventud, de su niñez, y expropias el saber, estás quitando la principal fuente de trabajo y de riqueza de una sociedad. Siempre una condición, y es educación. Un pueblo educado siempre va a tener oportunidades para generarse algún tipo de actividad productiva. A veces hay dificultades, pero se puede. La educación desde el colegio, la educación superior, el emprendimiento, la ciencia, la tecnología son condiciones que nos van a permitir tener empleos. De otro lado, el tema de la informalidad. Nosotros tenemos un gran programa para pasar de la informalidad a la formalidad, acompañar esas actividades productivas informales y abrirle el camino, quitarle una gran cantidad de obstáculos para que hagan parte de la actividad productiva. El desempleo es hoy un fenómeno generalizado en Colombia y la informalidad lo es también. Vamos a poner en marcha el más ambicioso plan activo para la generación de empleo y para la formalización del mismo, potencializando al sector agrícola, al sector del turismo, que genera miles y miles de oportunidades, la infraestructura, la vivienda. El solo programa de vivienda gratuita generó más de 1,5 millones de empleos. Son 6 pilares los que nos proponemos impulsar
para generar más de 2,5 millones de empleos y a seguir reduciendo la informalidad. Yo creo que hay dos cosas para hacer, una estructural y otra de coyuntura. Lo estructural sin duda es crecimiento de la economía, mayor productividad, esa es la clave y eso implica educación más pertinente, eso implica evitar un Estado que está como persiguiendo al pequeño empresario, generando 10.000 requisitos que ahogan la creatividad y eso genera informalidad. Pero yo sí creo que hay que hacer planes de choque. Me parece que, como ha ocurrido en otros países, para superar esta situación, inversión, no mermelada, inversión productiva. Ejemplo, vías terciarias. Eso tiene dos efectos, combatir el desempleo y, en segundo lugar, ponerle tren de aterrizaje real a la reforma rural integral. Otro de los graves problemas que enfrentan varias ciudades del país es la falta de agua potable. Miren lo que encontramos en nuestro recorrido. En Santa Marta, capital de un departamento y visitada por miles de turistas, tener agua permanentemente es como ganarse la lotería. Tenemos casi un mes de estar mal. ¿Cada cuánto llega? En todos estos días llegó un día, media hora, hace como 10 días. Aunque en Riohacha cuentan con menos suerte, hay barrios en los que ni siquiera llega de vez en cuando. Nuestro barrio está conformado por 800 viviendas, donde dentro de esa vivienda no está llegando ni una gota de agua. Padeciendo, los niños a veces no van al colegio porque no hay agua para bañarse, no hay agua para lavar la ropa. Y en Sincelejo, ni siquiera vivir al lado de uno de los tanques del acueducto garantiza el servicio. Para poder recoger el poquito de agua que tiene que levantarse tipo de 12 de la noche, 2 de la mañana. Pero el recibo sí está puntual. En las 3 ciudades se anuncian obras. Estaríamos trayendo nuevas redes desde el río Toribio Córdoba y desde el río Magdalena para aumentar los caudales en la ciudad de Santa Marta y poder abastecer la necesidad que tenemos en estos momentos. Volver a colocar en servicio la línea de conducción antigua, ya este es un trabajo que está en ejecución. Esperamos terminarlo en este 2018. Tenemos otro proyecto que es la ampliación de la planta de tratamiento que hoy le surte a la ciudad. Nosotros garantizamos de que más del 90% de la población del territorio del casco urbano de Sincelejo debe llegar a tener servicio 24 horas. Pero acostumbrados a las promesas, los habitantes de las 3 capitales esperan antes de celebrar que las obras se completen para poder dejar de cargar definitivamente las pesadas pimpinas con agua que son las únicas que les garantizan el líquido. Son 3 capitales de departamento. Imagínense lo que ocurre en poblaciones más pequeñas y olvidadas de nuestro país. ¿Y qué proponen los candidatos a la presidencia para solucionar este grave problema? Primero, hay que volver a reformar la SPG, el Sistema General de Participación, que fue restringido en los gobiernos de Pastrana y Uribe, para nuevamente brindar más recursos, porque la responsabilidad inicial está en los municipios. Muchos municipios pequeños no tienen la capacidad de hacer un acueducto rentable, entonces lo que hay es que integrar zonas, y me parece que las APP pueden ser, dijéramos, un camino para lograr una meta que está todavía lejana. Pero por último, cuidar el agua. Es que parte del problema está en el cuidado del ambiente, los planes de ordenamiento territorial en función de preservar el agua, de los desafueros de la minería, del exceso de tala de bosques. Durante mi paso por el Ministerio de Vivienda entregamos 2.500 proyectos terminados a municipios donde siempre se habían robado el dinero, donde nunca habían llegado las obras. Que lo diga la gente de Carmen de Bolívar, de Magangué, que lo diga la gente en los municipios de La Guajira, miles y miles de proyectos. Pero déjeme le digo una cosa final. Ya tenemos coberturas del 90% en todos los centros urbanos, pero aún tenemos a 4 millones de colombianos en las áreas rurales que carecen de un servicio de agua potable. Ese es el nuevo desafío que yo acometeré desde la presidencia. En primer lugar, tenemos que cuidar las fábricas del agua, es decir, los páramos. Tienen que ser zonas protegidas con tratamiento especial. Igualmente, las cuencas las tenemos que cuidar, reforestar, tener una atención muy especial porque ahí viene el agua que llega a la mayoría de los pueblos. Y en tercer lugar, verificar que no se roben los acueductos en Colombia, porque muchos lugares donde tendríamos que tener agua potable no tienen hoy, no porque no tuvieran el agua, sino porque los corruptos se quedaron con la plata del acueducto para su pueblo.
Primero hay que cambiar el régimen del agua. Los últimos gobiernos han priorizado en el uso del agua su utilización para el carbón, para el petróleo, y han dejado atrás el agua potable, que debe ser la prioridad, y el agua para cultivos, que es la segunda prioridad. En segundo lugar, tienes que poner una prioridad también presupuestal en la infraestructura del agua potable. No solamente en las transferencias por el Sistema General de Participaciones, sino un programa nacional de construcción de acueductos públicos. Porque la privatización del acueducto público en Colombia lo que trajo fue la deficiencia en el agua, en la calidad del agua potable y en la cobertura. Aquí se necesita primero hacer una expansión sobre todo de la cobertura de la red y tener unas empresas que sean sostenibilidad financiera y capacidad de buen servicio, que haya un sistema donde el esquema de tarifas permita subsidiar a los más vulnerables y que tengamos un esquema de administración con cero manejo político. La salud en Colombia no está garantizada, aunque es un derecho fundamental. Y en el Bus Colombia encontramos también un panorama preocupante. Esta es solo una muestra de lo que padecen miles de pacientes que no logran obtener un tratamiento o un medicamento a tiempo. A la mamá de Jefferson en Cali le diagnosticaron cáncer desde diciembre, pero la demora en la autorización de las quimioterapias que necesita deterioró su estado aún más. Su familia dice que no entiende por qué le ocurre eso a una mujer que durante 20 años ha cotizado juiciosamente al sistema de salud. Donde la quimioterapia se fuera autorizado antes, así se fueran sido unos 20 días antes, mi mamá estuviera mejor. Y a muchos se les va la vida esperando aunque sea un diagnóstico. Las EPS no quieren cubrir a tiempo los diagnósticos para las personas que tienen enfermedades como un cáncer, enfermedades huérfanas. A esto se suma la falta de medicamentos o la adulteración de algunos de ellos, una situación que se repite en otras regiones del país. Hay muchos medicamentos fraudulentos que están entrando al mercado de los servicios de salud. ¿Y quiénes son los que los han adquirido? Pues las EPS. Y para completar el panorama, las millonarias deudas de las EPS con los hospitales, que como el de Cartago ya lograron superar una quiebra, los mantienen en un riesgo constante de dejar de prestar sus servicios. Con un buen sistema de salud, y eso está aprobado, un buen médico general puede solucionar el 80-85% de las patologías. Pero ese buen sistema de salud dependerá en gran medida de lo que pueda hacer el próximo gobierno. Por eso les preguntamos también a los candidatos cómo mejorar el servicio de salud en el país. Quitando la ley 100, la mejor manera de propiciar un mejor servicio de salud del que tenemos es, en primer lugar, un sistema preventivo. Lo demostré en mi alcaldía. Bajamos todas las tasas de mortalidad y de enfermedad en la ciudad. El sistema preventivo es que el Estado asume la tarea a partir de equipos médicos profesionales de cubrir todo el territorio nacional, en microterritorios, visitando permanentemente hasta el último lugar más recóndito del país, las familias, para prevenir la enfermedad. Empezando por el tema de la promoción y la prevención. Si ustedes van a un hospital y miran enfrente de ese hospital 100 personas que están haciendo fila para ser atendidas, de esas 100, 80 no tendrían que estar ahí si hubieran tenido agua potable, vacunación, adecuada nutrición, prevención del embarazo. Todas esas son condiciones elementales que hacen que nuestro sistema de salud sea mucho mejor y no se está haciendo. Cerrar las EPS que no funcionan y articular EPS organizadas por el Estado para llegar a territorios donde no se llega. No, es que el problema es que hay un modelo inadecuado. Nosotros no tenemos un sistema de salud. Lo que tenemos es un sistema de la industria de la enfermedad. El sistema de salud, así llamado, recibe dinero por cada uno de los afiliados y luego atiende las enfermedades en condiciones a veces muy precarias, pero realmente es como un sistema que llega tarde. Yo propongo médico familiar, prevención, la prevención es la base de todo, un número de familias asignadas a ese médico familiar y el pago no solo por afiliados, sino por estándares de calidad. Yo voy a pagar por la salud, no por la enfermedad. Varias cosas. Lo primero, salud preventiva, prevención y promoción. Lo segundo, saneamiento de todas las cuentas que hay pendientes con la red hospitalaria. Por eso queremos la ley de punto final, para que se sepa quién le debe a quién y cuánto, y que en un periodo de 36 meses se salde la deuda, y a partir de ahí deudas de más de 90 días con sanción patrimonial. Queremos adicionalmente tener, y eso es muy importante, que las EPS no sean remuneradas solamente por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio, para salir de las malas y que se queden las buenas, pagarle al médico residente, tener telemedicina. Cada colombiano estará adscrito a un médico especialista en familia con capacidad
de resolverles sus problemas, que no lo tengan que remitir a otras instancias. Segundo, vamos a mejorar la calidad y optimizar el servicio, permitiendo que todos los colombianos del régimen subsidiado adquieran los mismos derechos del régimen contributivo. Una tercera gran propuesta, que todas las mujeres colombianas, tengan o no un empleo formal, gocen del derecho a la licencia de maternidad. En Colombia nacen 700.000 niños, 500.000 de ellos no reciben lactancia materna. Vamos a formar 5.000 nuevos especialistas, reconocerle a los médicos residentes unos honorarios. Vamos a saldar la deuda con los hospitales públicos y privados. Problemas de Colombia, propuestas de los candidatos. Momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con otro de los problemas que afecta a los colombianos y las propuestas de los candidatos a la presidencia. Regresamos. Seguimos en este especial de Colombia Decide y otro de los problemas que preocupa a los ciudadanos con los que hablamos en el Bus Colombia es el de la contaminación del ambiente. Miremos. En Medellín el problema es el aire y el 81% de los contaminantes provienen de los vehículos. Parece que el pico y placa debería de ser todo el día para todos los carros y más que todo también deben apretar un poco a las industrias. Pero no solo Medellín está expuesta a esta situación. Colombia ha sido descuidada en exigir altas calidades en el diésel y altas calidades en los equipos para moverlo, ¿cierto? Por eso tenemos, cuando se hacen mediciones, más del 60% de material particulado dañino que tenemos proviene de equipos diésel, camiones, volquetas y equipos de transporte pesado. En Girardot el ambiente sufre por otra fuente de contaminación. Desde el aire nuestro dron grabó la desembocadura del río Bogotá sobre el Magdalena. Se ve una gigantesca mancha oscura, densa, entrando al afluente más importante de Colombia. En este punto la vida acuática prácticamente no existe y los niveles de oxígeno son mínimos. Que estamos recibiendo los vertimientos de 47 municipios, de cerca de 10 millones de personas. Tenemos un río que es tal vez el más contaminado de Colombia en estos momentos. El pescado que se ingresa al río Bogotá coge un color como negro, ¿sí ve? Muy diferente al que viene del río Magdalena, que es como amarillito. Entonces se pone todo negro, pues ese pescado no se puede consumir, no es apto para el consumo humano. Pero el aire en las grandes ciudades o el agua en los ríos no son los únicos que sufren por la contaminación. Y por eso los ciudadanos esperan acciones concretas de quien sea elegido como el próximo presidente. Veamos entonces qué responden los candidatos frente a este problema. ¿Cómo mejorar, por ejemplo, la calidad del aire? Aquí sus propuestas. Yo celebro que el doctor Peñalosa haya atendido mis argumentos. Era imposible que más de 1.500 buses que se van a licitar en Bogotá siguieran funcionando con diésel. La contaminación del aire en Colombia está generando 20 billones de pesos de pérdidas en el sector de la salud. Estamos respirando un aire pésimo y lo que más contribuye a agravar esta situación es el transporte público en las principales ciudades del país. Con una muy buena cultura, primero el transporte público en la medida de lo posible, lo llevando cada vez a transportes más limpios, promover además los carros eléctricos, los vehículos alternativos como la bicicleta, tener las ciclorrutas, utilizar los esquemas de transporte compartido de usuarios por líneas rápidas y además que tengamos la posibilidad de incentivar que la población se pueda tratar de ubicar lo más cerca posible a su lugar de trabajo para que no haya tanto desplazamiento vehicular en grandes distancias. Lo primero es energías alternativas, eso es básico. Estamos comenzando, en La Guajira ya hay desarrollos de energía solar. Colombia puede ser una potencia en energía solar, en energía eólica, que es la que viene del viento. Pero además hay que cambiar el sistema, por ejemplo, de movilización en las grandes ciudades, transporte masivo, hay que pasar de los combustibles fósiles a la energía eléctrica. Si en Bogotá, Medellín, lográramos tener energía eléctrica en buena parte de la conducción y del transporte interno, pues uno rebaja dramáticamente los niveles de contaminación. La electrificación de la industria,
Y el transporte eléctrico en forma, tanto el masivo, el metro, los tranvías, los trenes, como movilidad nacional, como el particular y privado, el carro y la moto eléctrica, dependen en muchísimo para reducir sus costos de operación, de que podamos generar energía solar en grandes cantidades en el país y fundamentalmente en las casas y en los hogares, en los edificios. Si usted tiene una casa con paneles solares, usted va a tener es un carro o una moto que se enchufa y eso quita la contaminación del aire. Utilizando siempre métodos alternativos. Ya está claro que nosotros tenemos que hacer una transición de los métodos que se han utilizado, en particular el diésel, en los vehículos. Y tenemos que ir avanzando hacia vehículos eléctricos, que nosotros tenemos capacidad para tenerlos, mejorando el sistema de transporte público en primera instancia y otras formas de movilización, como son la bicicleta, como son caminar, teletrabajo, en fin, todas esas actividades sirven para mejorar el tema del aire en nuestras ciudades. El Bus Colombia estará en la semana previa a las elecciones en la ciudad de Bogotá para hablar con sus ciudadanos. Recuerden que lo que buscamos es darles a ustedes más elementos para que puedan votar informados. Colombia decide. Gracias por acompañarnos y buenas noches.